Muy bien, buenos días. Tengo un tema con la grabación, siempre se me olvida. Pero bueno, ya hicimos nuestras oraciones, así que si estás viendo esto en grabación, te recomiendo que inicies con las oraciones de siempre, el mandala y tomar refugio. ¿Y por qué lo hacemos? Fíjense, es súper importante cuando estamos revisando estos temas que ajustemos nuestra motivación. Y en particular, este curso que recordamos es el curso 8, en donde examinamos la muerte y los reinos de existencia. Puede ser que nos acerquemos a estos temas por temor o inclusive a lo mejor con depresión, con no querer revisar estos contenidos. Pero la realidad es que todos estamos en un proceso en el que la muerte es parte de ese proceso, aunque muchas veces nos empeñamos en no pensar en ello. ¿Sí? Y hay maneras de pensar en ello. Puede ser con preocupación, puede ser porque ya estamos con alguna fecha de caducidad encima, ¿sí? Y entonces empezamos a preocuparnos por estas realidades. Eso también puede ser. Eh, Vamos a hacer en las últimas dos clases una meditación de la muerte que a lo mejor no es lo que pensábamos acerca de cómo acercarnos a ese final del proceso. De hecho, yo les traje un, eh, un hilito, no sé si se va a ver, ¿se fijan? No sé si se ve, creo que debí traer uno blanco. No, sí se ve. Fíjense. Ujú. A veces este asunto de los agregados no nos queda claro, pero la forma en la que nos explican en este sistema el ser es como agregados. Y si se fijan, al principio yo les mostré un hilo así. A ver si puedo sacar mi... Ay, no quiero. Miren, así, encima de mi cara, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vemos como esta parte del hilo, como si fuéramos uno, pero en realidad este uno está formado por esta sección. Se fijan, a ver, aquí tenemos una parte, aquí tenemos otra parte, aquí tenemos otra parte. ¿Sí? ¿Se fijan? Que en realidad ya van saliendo, ¿se fijan? Van saliendo. Miren. Y lo que parecía que era nada más una cosa, ahí está. En realidad tenemos todas estas que se van trenzando, ¿sí? Ahí están. Aquí tenemos cuatro, pero podemos pensar en este sistema, nos han explicado. Acá está el otro. Ahí va, ahí va, ahí va. Miren, ahí va. Entonces, no sé si alcanzan a ver que son cinco. Son cinco pedacitos, son cinco reuniones. Y fíjense, dentro de cada una, otra vez podemos encontrar más. Aquí. Dentro de cada una, otra vez podemos encontrar más. Entonces, eh, cuando nosotros vemos esto, vemos que a lo mejor esta forma que estábamos teniendo
es la que se desaparece. Pero todas estas otras, estas que compusieron eso, por cierto tiempo, van a continuar en lo que sigue. ¿Sí se fijan? Lo que sigue, dejamos esta estructura atrás, que es lo que llamamos el concepto que tenemos de nosotros hoy. Lo dejamos atrás. Pero estas que estuvimos, que estuvo conformando este concepto único atrás, van a continuar. Es como si hubiéramos estado haciendo ganchillo y dejamos uno, pero algunas de ellas van a continuar con nosotros, ¿sí? Ah, esto se llama, el que dejamos es nuestra parte física. Luego tenemos nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, ¿sí? Tenemos lo que llamamos la discriminación, aquello que separamos entre me agrada, no me agrada, que es es un conjunto de hilitos que son unas formas de la mente muy gruesas, dijéramos, es la parte más bruta. Y luego tenemos esta que es lo que llamamos en sánscrito se llaman nuestros sanskaras y nosotros le decimos el karma que está endurecido, las impresiones, las formaciones mentales, nuestra mente y nuestra conciencia base, ¿de acuerdo? Entonces, el tema que tenemos hoy es que esta parte física que nosotros hoy día tenemos es lo que dejamos y llevamos con nosotros muchos hábitos, llevamos hábitos con nosotros. Entonces, cuando empezamos a revisar estos reinos de existencia, podemos eh, pensar en una forma de percibir la realidad que sobreestimamos, que nos parece que así es la realidad. Porque con las condiciones que tenemos hoy día, con con esta estructura que tenemos hoy día, podemos pensar que porque alguien se fue al espacio y miró hacia atrás y vio el planeta y nos mandó una foto de cómo se ve la Tierra desde el espacio y cómo se ve la Luna y cómo se ven los otros planetas. Entonces nos tenemos la certeza de que nuestro mundo es así, ¿sí? Sabemos cómo es el universo. Estamos seguros de cómo se estructura el universo. Y entonces sobreestimamos y creemos en una concepción de que tenemos estos mundos y que como si fuera que estos reinos que nos describe el capítulo tercero de la Vidharmakosa son lugares a los que viajamos como si fueran ¿cómo se llama esto? En naves espaciales, ¿sí?
Y entonces estamos seguros de que vivimos como si fuera en burbujas, ¿no? Y que tenemos que estos reinos están como en un lugar en específico. Y entonces cuestionamos esta forma de describir el mundo y que nos presenta la vida Armacoya en el tercer capítulo, que es el texto que estamos estudiando en este curso. Y podemos pensar que son así como los mitos de los griegos, o podemos pensar que son como las creencias de culturas antiguas y revisar todo esta descripción que nos da la vida Almacoya con un escepticismo de alguien que cree tener certeza de cómo funciona la realidad, porque vio la foto del planeta que sacó un astronauta. Si se fijan, ahora bien, el tema es que eso nos hace sobreestimar y pensamos que a lo mejor en los próximos años la gente va a seguir creyendo que efectivamente así es la realidad como nos describe nuestra percepción actual. ¿De acuerdo? Y les quiero hacer notar de que el Abhidharmakosa está describiendo percepciones que podemos tener. No son estados psicológicos, inclusive no son exactamente sitios, en el sentido que nosotros le damos a los sitios, de estar aquí y luego irnos hacia arriba o irnos hacia abajo. ¿Sí se fijan? A eso me refiero con sitios. Parece como que porque tenemos esa idea de que vamos a caer literalmente en el espacio y nos vamos a ir en algún lugar en el centro de la Tierra, ¿sí? En donde si hemos juntado mal karma, vamos a caernos por millas y kilómetros al último infierno. ¿Sí me explico? Entonces, lo que nos dice la vida en Macoya es que no es así. No es que hay un sitio a miles, millones eh, de kilómetros, decían ojanas, eh, de distancia, donde esté la mente de esa persona sobre la base de este curso, el curso este que se llama karma, sanskara, karma que está formado, karma que está impreso sobre la base de este hilito, es que va a suceder que la mente va a empezar a generar el concepto, ¿sí? Entonces, eh, vamos a revisar el Abhidharmakosa como un texto que describe las diferentes percepciones que podemos tener, no como si fuera una mitología, ¿sí? No como si nos estuvieran contando lindas historias acerca bueno, la realidad es que la mitología griega, cuando
como novelita. Leíamos en la, no sé si acá en México, pero yo estudié la prepa en Paraguay y nosotros revisábamos la mitología griega como lindas historias de lo que creían en la antigüedad, ¿sí? Entonces, hoy día la forma en la que vamos a revisar estos cursos va a ser sobre la base de los diferentes tipos de percepciones y los diferentes tipos de seres, tal como se describe en ese texto, ¿sí? Y así como repasito, la vez pasada yo les mostré qué diferencia hay entre las percepciones. Y parece que estas percepciones son las únicas, esta percepción como de ser humano que tenemos ahora, son las únicas, el único tipo de percepción que podemos tener. Yo les mostré el otro día esto. ¿Qué era esto? ¿Se acuerdan? Veía la realidad la mosca. La La mosca. manipulamos. Entonces, si se fijan, la mosca, para una mosca es válido que la realidad se vea así. Para un humano, esto es un poco más definido, ¿verdad? Ella, entonces, ¿qué es lo que el tercer capítulo de la Vidal Macoya describe? La forma en la que podemos ver el mundo sobre la base del tipo de ser en el que nos podemos convertir. ¿Sí me explico? Y definitivamente la mosca ve en bolitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus ojos le obliga, la forma en la que tiene los ojillos le obliga a ver las cosas en bolitas y pixeleadas, ¿sí? Dicen los estudiosos, los científicos, que ellos tienen 200 exposiciones por segundo. Nosotros como seres humanos tenemos nada más 60. Entonces, por eso es que no las podemos alcanzar. Dice que ven, al tener 200 exposiciones, ven como que se pueden anticipar un poquitito a cómo se va a mover nuestra mano. Por eso nos cuesta alcanzarlo. Y lo que quisiera que quede súper así como en- eh, asimilado, me gustaría mejor esa palabra, que quede asimilado, que la percepción que nosotros tenemos de cómo es la realidad actualmente es montada sobre la base del tipo de sensores que nosotros tenemos ahora y del tipo de estructura que nosotros tenemos hoy día, conformado ¿por qué? Por este conjunto agregado de que somos, ¿sí? Tenemos una clase de cuerpo, incluyendo el tipo de ojos que tenemos. Tenemos una clase de sensaciones sobre la base de los sensores con los que contamos, piel, nariz, ojos, oídos, ¿verdad? Tenemos una clase de discriminación sobre la base de esos sensores y tenemos una clase de discriminación mental también que toma esa información que va a través del tipo de sensores que nosotros tenemos. Una mente que funciona con estas formaciones que traemos encima, ¿sí? Con estas impresiones que traemos hoy día, con este karma de ser humano, ¿sí? Cierta información en la mente y cierta conciencia, ¿sí? Es nada más otro hilo. ¿Y saben qué? Todo eso va a cambiar. ¿Sobre la base de qué cambia? Sobre la base de las formaciones que estamos generando
sobre la base de las impresiones que estamos generando hoy día. Entonces, ya podemos revisar estos reinos de existencia con a lo mejor mayor apertura y no solamente como curiosidad, no solamente como lindas leyendas. Ah, es que ellos no tenían una nave que se iba a la luna, entonces no podían ver cómo era realmente el planeta, ¿sí? Sin embargo, la Abhidharma Kosa nos habla de tres reinos. ¿Cuáles eran los reinos? ¿Se acuerdan? El del deseo, el de la forma y del sin forma. Y el de la no forma. Y si se fijan, mucho de lo que tiene que ver con esos reinos, con si si eres un ser del reino del deseo, si eres un ser del reino de la forma, o si eres un ser del reino de la no forma, tiene que ver con la cualidad de la mente que provoca el ser en esos reinos, ¿sí? Cuando tengo un rey, un ser en el reino del deseo, no es que tengo un ser que se va a un otro lugar que es hermoso, y que me veo hermoso en el reino de la forma. Ese reino, ¿sí se acuerdan cómo se decía en tibetano el reino del deseo? Sí. ¿Sí? Du, Tam. Dukam. Entonces, Dukam es la cualidad de la mente que se caracteriza, es un ser cuya mente se caracteriza por el deseo. Puede ser de diferentes, estar en diferentes eh, realidades externas, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son los tipos de ser que veíamos que conformaban se conformaban en el reino del deseo? Acuérdense, 20 Los, partes. Los los seres humanos, los animales, Ujú, eh, espíritus infernales, y los infiernos. ujú. Ujú. ¿Sí? Los ocho infiernos Ah, sí. calientes, que en realidad son todos los infiernos, se agrupan ahí. Mm, Los espíritus hambrientos, que nosotros pensamos en ellos como si fueran fantasmas, pero en realidad no es que sean, no es que sean fantasmas, es que son espíritus que se aferraron demasiado y vamos a tratar de entrar en ellos en el día de hoy, en la clase 3 a describirlos más. Y los del reino, que hay seres que son de placer también en el reino del deseo. Sí, podríamos decir que son aquellos que, eh, no sé, como si fueran las personas extraordinariamente ricas que están gozando todo el tiempo, no necesitan trabajar, se van de vacaciones todo el tiempo. Sí, sí, Nana, dime. Bárbara, esa pregunta me ha surgido la vez pasada. Ellos sí pueden sembrar acciones positivas, porque una de las cosas del reino del deseo es que no pueden sino gastar, no pueden sembrar karma positivo, digamos, Sí, para salir de ahí. Entonces, ellos al estar en el reino del deseo sí podrían hacerlo. Sí. sí, lo que pasa es que es raro. Es raro Mm. que una persona que no necesita nada lo haga. Antes de continuar ahí, también está Miguel levantando la mano. A tus órdenes, Miguel. Buenos días. buenos días. Bueno, nada, ahorita que hablabas de estos seres, me acuerdo de
de una eh, clase que tuve también en la prepa, de mitología griega, donde después nos decían que era un profesor muy sui generis, porque decía, la mitología es la verdad. Dice, no es una historia, es la verdad. Existieron estos seres, los dioses o los semidioses, y luego después en otra clase lo comparé con justamente estos seres del reino del deseo, ¿no? Que, que no, pues a lo mejor los dioses griegos, ¿no? No tenían ningún tipo de necesidades ni nada, y por eso era tan difícil que pudieran sembrar pues buen karma, ¿no? Porque no tenían necesidades. Y, pero lo que venía a traer es que efectivamente, a lo mejor en este mundo, tú decías, pues puede haber gente así como un surfer, ¿no? Californiano, que no necesita nada y que está todo así esculturalmente este, formado y no necesita realmente nada. Eso podría ser una equivalencia, ¿no? A nuestro, a este tipo de seres, ¿no? Dentro del reino de la forma, pues ese personaje pues no se la pasa más que surfeando y difícilmente ve las necesidades de los demás, por lo tanto no le cuesta, no está propenso a generar buen karma. Me imagino que por ahí puede ir, ¿no? Y es que si tú lo piensas bien, ha habido históricamente personas, por ejemplo, un emperador en China, ¿sí? En donde que pensaba que todo lo que, o sea, la concepción de un emperador en China es que él es como un dios en su cabeza, porque eso fue lo que le dijeron. Él es un dios que por un rato se baja a esta tierra. Él puede tomar lo que sea, puede tomar la vida de una persona sin sentirse mal por eso, nomás porque por alguna cosa, o sea, históricamente ha habido lo que le llamamos los emperadores de la rueda, que como que tienen todo el poder, nadie les juzga por matar, por quitar, por poseer cosas, por invadir pueblos, por destruir ciudades. Nadie les juzgaba, al contrario, se veían como superpoderosos. eh, no sé, Alejandro Magno, por ejemplo, que invadió eh, todo un lado del planeta, ¿sí? Entonces, en realidad, la lógica te dice que la concepción que tenían de sí mismos era muy diferente a lo que nosotros concebimos hoy día. ¿Sí? Y así como una hormiga no puede concebir que haya seres humanos, en el sentido de toda la estructura que nosotros pudiéramos describir que nosotros tenemos, ellos, las hormigas probablemente nos vean como seres enormes, si es que nos conciben de alguna manera como seres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queda, lo que quisiera que quedara claro antes de revisar estas descripciones, porque nos pueden parecer que son como esas historias mitológicas de que existían dioses y existían formaciones. Veamos cómo es que se describen cómo es que se describen estos tipos de seres. Y lo que podemos pensar es que el Abhidharma Makossa nos está contando algo que percibió. No se, fue escrito por alguien que percibió estas cosas, por seres realizados que podían describir las diferencias de percepción, ¿sí? Y dejemos de sobreestimar la forma en la que nosotros entendemos y describimos el mundo hoy, de si es plano, de si es redondo, de si son
superpuestos. Si se fijan, lo que estamos cuestionando es nuestros sensores hoy día. Cuando nos, eh, cuando entramos en este capítulo tercero de la Vyarmakosha, cuestionamos qué es lo que percibimos y esa sobreestimación de lo que percibimos deja de ser sólida, ¿sí? Para abrir una pequeña puertita y decir, a lo mejor lo que sucede es que tengo unos ojos un poquito diferentes a los de la mosca, pero me hace ver el mundo esférico. Sí, me explico también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante entrar en este tipo de descripciones? Porque este concepto, esta formación, este conjunto que somos hoy día también va a cambiar, ¿sí? Y lo que queremos es ver cuáles son las hebras, qué hebras van a quedar en nuestro conjunto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora que ya abrimos un poquitito una puerta, vamos a empezar Esto es lo que viene en las lecturas. Les recomiendo mucho, hay mucho más detalle ahí de cómo se conforma cada tipo de ser. Y otra vez, el punto es que hay seres realizados que recuerdan estos seres, estas formas de percepción y podemos dejar de verlo solamente como mitología. Entonces, vámonos al reino sin forma. En los espíritus hambrientos, en un ratito más lo vamos a volver sobre los espíritus hambrientos de cómo son y así. Muy bien. Pero nos toca eh, explicar en dónde creen que están los reinos sin forma, los reinos de la forma, perdón. ¿En dónde están los reinos de la forma y el reino sin forma? Pues no tienen un lugar físico determinado, entiendo. Es correcto. En donde la mente que los provocó se encuentra. ¿Y se imaginan cómo se nace ahí? ¿Se acuerdan de cómo se nace ahí en el reino de la forma o el reino sin forma? Nuestras acciones del pasado necesariamente. Ujú, exactamente. Sí, Nana, nuestro karma. Nuestro karma nos obliga a experimentarnos, que si se fijan, ese es el punto. Experimentarnos como un ser del reino del deseo, experimentarnos como un ser del reino de la forma o un ser del reino sin forma. Entonces, no es que nos vamos a un lugar separado o que nos vamos arriba o que nos vamos abajo, sino que nosotros generamos con nuestro karma una existencia en esa forma de ser con una clase de entorno. Entonces, no es que nos vayamos a alguna parte, sino que alguien que percibe una existencia en el reino sin forma, lo hace en el mismo lugar en donde se encuentra su mente. Y es el hábito de esa mente la que provoca una percepción en una existencia como tal. Entonces, en el reino sin forma, justamente platicábamos la vez pasada que lo que llamamos forma en
en el Abhidharma Kosha no se refiere a nuestro contorno, porque a veces nosotros decimos, como cuando estamos preparando una presentación, y voy a tomar esta forma, y agarramos a lo mejor un contorno que puede ser o no tener relleno. ¿Se fijan? Pero no se refiere a eso, se refiere al conjunto de elementos que pueden ser físicos. Y en el caso, por ejemplo, del reino de la forma, los elementos físicos que conforman al ser son más sutiles que los que conforman a un ser del reino del deseo. Y cómo llegamos tanto al reino de la forma como al reino sin forma es sobre la base de qué estado mental puedes alcanzar. Entonces, en la medida que tú te vas desconectando de las sensaciones, alcanzas estados mentales que son más sutiles y elementos que pueden ser físicos en el caso del reino de la forma o pueden ser sin elementos físicos como en el caso del reino sin forma. Entonces, lo que diferencia a uno y otro, ¿se acuerdan cómo era el tibetano del reino de la forma? Sukham, Sukam. Sukam, su es forma y Kam es reino. ¿Y el reino sin forma cómo era? Sukme, Su, me, Kam. Entonces Mekam. me es el negativo, sin forma, ¿de acuerdo? Y ¿cómo se llega a ellos? ¿Se acuerdan cómo se llega a ellos? por, por alcanzar estados muy, muy profundos de meditación. Es correcto, por alcanzar estados cada vez más profundos de meditación. De hecho, esos estados de meditación se dice que son causales, ¿sí? Y cuando uno alcanza esa existencia, se dice que es un resultado. Entonces, es un resultado de qué? De una mente que se fue soltando, desconectándose, desenchufándose de sensores, de sensaciones, ¿sí? Y entonces se entra en un estado de meditación en donde la mente empieza a dejar de percibir estas sensaciones a los que nosotros en el reino del deseo estamos tan conectados. ¿De acuerdo? Entonces la mente se vuelve más sutil y cuando uno se muere, cuando deja el concepto que tenía, la torcedura que éramos, ¿sí? Y cambia nuestra existencia debido al hábito que tenemos, al hábito mental que tenemos de desconectar de sensaciones, se nace en este reino. Y puede ser que estés tan acostumbrado como, por ejemplo, no sé, la gente de la India, inclusive la gente de la India, como decía el otro día Miguel, no ha de haber mucha gente que entra ahí en el reino del deseo, una en miles que es capaz de profundizar en esta clase de concentraciones. eh, en donde se desconecta por completo y dice, uno no es capaz de oler aunque te pongan una hamburguesa en la nariz. ¿Por qué? Porque tu mente está acostumbrada a desconectarse de los sensores. Son personas que han eh, habituado su mente a ciertos estados de concentración en donde se desconectan de estos sensores y su mente está extremadamente eh, acostumbrada
a desconectarse. Ahora bien, nosotros decimos, ¿es malo meditar en estos estados de concentración? No creo, no es malo, no No. es, Y no es malo, sino lo que no debemos hacerlo es solo por el hecho de meditar sin pensar en la vacuidad y en ayudar a otros seres. es el objetivo, como dice Nana, el objetivo con el cual eh, hacemos esta práctica. El objetivo con el cual hacemos la práctica es lo que hace toda la diferencia. Y yo lo que les quería decir es que este ejercicio es sumamente necesario porque la práctica necesita profundizar al menos en el primer nivel. Y vamos a revisar ahora cuáles son esos niveles que son causales. Eh, Antes de empezar a revisar el más bajo, me gustaría que pensáramos un poquito acerca de qué puede ser lo que hace que una mente que tenga tal nivel de concentración como para estar en un reino sin forma, aún esté dentro del ciclo de sufrimiento. ¿A qué puede estar apegado todavía alguien? Eh, Porque si se acuerdan de las ruedas, de los eslabones de la rueda, la forma en que la mente se agarra a algo es lo que nos mantiene dando vueltas. ¿Sí se fijan? ¿Qué puede ser lo que haga que una persona que sea capaz de estas formas tan sutiles de mente le mantenga dentro del ciclo de sufrimiento? Pues Que yo me imagino, perdón, adelante. es, Ah, Es que yo, que me imagino que de pronto estar en estos estados tan profundos, en ese momento pues no sienten aflicciones, este, y pueden quedarse como pegados a, a- a- a este estado porque consideran que pues no hay aflicciones allí, aunque en realidad no es haber salido, no es haber cortado el ciclo, pero tampoco acumulan karma positivo, muy parecido de lo que dijimos, ¿no? De estos dioses. Pero, pero yo creo que es eso, como apego, ¿no? Apego al estado. como bien dices, hay aflicciones mentales que no están, ¿sí? Como por ejemplo el deseo, ¿verdad? El deseo sensorial. En esas, cada vez que toman formas más sutiles de mente, no tienen deseos y no tienen aflicciones mentales gruesas. ¿Se fijan? Como por ejemplo, ya no sienten ira porque pues están tan concentrados. Inclusive nosotros podemos, ¿cómo se dice esto? Juntar karma de no tener malas semillas por estar en meditación y estar concentrado en meditación. Mm. Entonces puede ser que por eso tengamos justamente este resultado. Nos hemos habituado a no tener aflicciones mentales gruesas. Sin embargo, estas personas, como bien dice Miguel, siguen apegados a algo. E inclusive en el reino de la forma, eh, este, perdón, en el reino sin forma, este apego, este mono que agarra la manzana, ¿se acuerdan en el ciclo de la rueda? La manzana de un
ser en el reino sin forma es su propia mente. Siguen apegados a su mente, aferrados a su mente, a esa forma en la que su mente funciona. Y siguen con su concepto de yo soy mi mente, esta mente que es capaz de concentrarse. Y como dice Nana, no tienen la necesidad, no tienen la necesidad de ayudar a todos los seres, de sentir amor y compasión. Y lo que pasa es que cada cosa, cada aspecto, no es que nada más las cosas que no me gustan son sufrimiento. Todas las cosas que me gustan también lo son. Y puede ser que me guste mi mente, tanto que me crea en verdad que ese hilo soy yo y que ese hilo no va a cambiar. Si has hecho ganchillo en tu vida, sabes que en cualquier momento tu hilo puede cambiar de color. ¿Cuándo? Cuando se agrega esa formación en tu mente. Y entonces puedes hacer un suéter que empezó siendo negro y después empezó a ponerse blanco. Por lo que tú formaste, por lo que tú enganchaste en ese gancho y lo que sigue, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos niveles? Y hacer otra vez énfasis en que no importa qué tan lindo sea lo que tienes hoy día, no importa si algo en como esta vida me encanta, hay una nueva música que dice, esta vida me encanta. No importa cuánto te encante, esta vida también es sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué nos lleva a estos lugares. Entonces tenemos 4 niveles. Este me encanta. Esto es contribución del maestro Alex. El primer nivel es el espacio ilimitado. La concentración en el espacio ilimitado. Y la verdad, a lo mejor alguno ya ha practicado la danza del león. Este momento en donde pensamos en que podemos ver el horizonte de nuestro planeta en un día muy claro, a lo mejor 20 kilómetros o más de 20 kilómetros en un lugar que sea muy plano, o si estamos en la cima de una montaña, cómo nos da tranquilidad y calma el espacio ilimitado. Y pensar que podemos inclusive ir más allá de nuestro planeta con estas imágenes del universo que nos vienen con los telescopios. Y nos apegamos a esta forma de calma, de que eh, somos a lo mejor, a mí me gusta pensar en eso, la verdad, tengo que ser honesta. Somos una burbuja de aire con una piedrita y agua viajando a kilómetros de velocidad, kilómetros por segundo, a través del espacio. Un milagro de burbujita en un inmenso universo, lleno de seres, lleno de vida. Y podemos pensar que hay otros tantos seres en incontables mundos que están en su propia burbujita, viajando a gran velocidad en este inmenso universo. Pues eso nos da ¿cómo diremos? Una diferente ubicación en,
lo importante que somos. Solía escuchar, por ejemplo, una frase de Steve Jobs que decía que lo importante es darle un mordisco al universo. O sea, un universo que es un píxel, desde un planeta que es un píxel en un inmenso universo. ¿Qué mordisco podemos dar con esta dentadura? ¿Sí me explico? Sobreestimamos el ser que somos, ¿sí? No sé, a mí se me hacía como como el cuento del rey sapo que era amigo del cuervo. ¿Sí se acuerdan de ese cuervo? De ese cuento. Era un rey que era el rey del pozo, el sapo, de un pozo de agua. Y entonces él se creía la gran cosa y tenía un amigo que era un cuervo que se paraba en el brocal del pozo. Y el cuervo está un poco cansado ya de toda la magnificencia del rey sapo y que un día le dijo, ¿sabes qué? Te quiero mostrar cómo es realmente el mundo, le dice el cuervo. Súbete encima de mi hombro y te voy a mostrar cómo es el mundo, porque para el sapo todo el mundo era su pozo y él era el rey del pozo. Entonces subió ¿cómo se llama? Al hombro del cuervo y cuando el cuervo voló y vio la inmensidad del mar, el cerebro del sapo hizo, no aguantó la inmensidad del mundo. Entonces, a veces creo que nosotros nos creemos un poco el rey del pozo cuando queremos cosas, ¿sí? Y eso es interesante considerarlo porque nos lleva a ciertos resultados. Muy bien. Entonces, el espacio limitado, Namka Talle. Talle es ilimitado, perdón, no limitado, ilimitado. Y Namka es el espacio, ¿sí? Y cuando meditamos de esta forma, en ese espacio ilimitado y nuestra mente se acostumbra a esa clase de calma, es que llegamos a tener un resultado en el reino de ¿qué? De la, Reino de la forma. de de la la no. forma. Perfecto. Este es el primer nivel de meditación causal, el espacio ilimitado. Y como comenta acá, tiene 4 niveles. Sobre la base de qué tan profundo podemos entrar aquí, podemos ir hasta 3 existencias diferentes en este reino, en el reino de la forma. Luego tenemos ay, perdón, la conciencia ilimitada. Este también es gentileza del maestro Alex, que me encantó, no sé dónde encontró estos. La conciencia ilimitada, esta es un nivel de meditación al que podemos llegar cuando extendemos nuestra conciencia a esos otros mundos que pueden estar en el universo, que podemos ser conscientes a lo mejor de que hay seres en otros mundos y me gustaba mucho cuando Geshe-la en meditación decía, y piensa que en esos mundos hay personas que se están eh, acercando también a la percepción de la vacuidad y están meditando contigo y puedes unir tus conciencias a los... Y está padrísimo. La realidad es que te puedes apegar al gozo de dejar atrás las sensaciones de manera muy fácil engancharse con esta clase de gozo en donde tomas conciencia de que hay otros meditadores que pueden tener una mente tan pacífica como la tuya y de ser, y luego tener un hermoso resultado de una mente sutil que te lleva a un
segundo nivel del reino de la forma. ¿Sí? Entonces, este es Nan Shetaye, anda por acá. El, el nombrecito Namshe es la conciencia y Taye es ilimitada. Y otra vez, necesitamos practicar la concentración, como dice Nana, con el propósito apropiado, imbuido de este deseo amoroso, compasivo de ayudar a los demás. Porque solamente podemos tener la PDB si es que eh, somos capaces de ajustar nuestro microscopio mental. Concentración. ¿Sí me escuchan o me dejaron de escuchar? Se fue el audio. Escuchar A ver, ¿será que algo, no tengo? no, ya te Probablemente, escuchamos, pero ¿ya? hace rato. Sí puede ser que ¿cómo se llama? Que no tengan pila mis audífonos. Acá ya se activaron, se activó la familia, entonces necesito aislar un poquito. Voy a cerrar la puerta de donde estoy. Muy bien, ya otra vez 703. Últimamente no soy capaz de avanzar rápido en las clases. Es que el tema es muy profundo. Sí, perdón. Me gustaría, eh, no sé, igual y redundo demasiado en algunas cosas. Muy bien, esta es una meditación que es muy popular, que fue muy popular, sobre todo en China. Había un maestro que se llamaba Washan, que hizo muy popular esta meditación, inclusive en el Tíbet. Es esta meditación en donde vaciamos la mente. No piensa en nada. Y Washan decía, esta es la clase de meditación que te lleva al nirvana. Esta es la clase de meditación que te ilumina, ¿sí? Y ahí entró el maestro, ¿quién? El maestro Kamalashila. Llegó al Tíbet y tuvieron un debate, ¿sí? Y entonces el maestro Kamalashila tuvo las razones correctas para decir, expuso las razones correctas para que se deseche la idea de que esta clase de meditación es la que te lleva al nirvana y la que te lleva a la iluminación final. Estas son la meditación de pensar en nada, vaciar la mente. Es una meditación muy popular también Zen, ¿sí? Entonces, se llama Chian Me, simplemente pensar en nada. Entonces, esta no es una clase de meditación. Sí, adelante, Nana. Bárbara, ahora que dices, en estos días pasados me he estado preguntando eso, porque los budistas realmente pues son una rama del budismo pues muy seria, muy estructurada y todo, pero ellos tienen es sentarse a meditar y no estudiar, no entender nada, o sea, no quieren meterse porque ya la iluminación está dentro y lo que tratan es de encontrarla, es lo que dicen ellos. Entonces, eso me da como, no sé, como me pregunto si están tan equivocados, pero no quisiera pensar que están tan equivocados, sino que es otro camino, no sé, estoy como en esa, en esa pregunta, en esa discusión interna. Hazte cuenta, Nana, yo creo que lo podemos ver como alguien que
haz de cuenta, tú entras a la universidad y luego en la universidad aprendes el primer curso y las materias del primer curso. Después el segundo curso y las materias del segundo curso. Y por lo menos yo estudié ingeniería química hace muchos años y te puedo decir que cada materia te aportaba cosas y tú no podías comparar una materia, por ejemplo, eh, nosotros dábamos recursos forestales del Paraguay. ¿Sí me explico? Materia del primer curso. Recursos minerales del Paraguay. Materia del primer curso. Producción animal. Pero tú no podías comparar producción animal y decir que producción animal era menos útil que química analítica 2 en el segundo curso. Si te fijas, son temas diferentes y que sirven con propósitos diferentes. Entonces, haz de cuenta que la meditación en nada no sirve. Claro que sirve. Tiene ciertos propósitos. Eh, ¿A qué pudiera llevarte una meditación en nada? A desapegarte de las cosas materiales. Esto que decíamos, la visión de sapo que nosotros tenemos, ¿sí? 30 segundos después de que falleces, cuando dejas de respirar, todo lo que tenías, todo lo que eras, tus posesiones, tu familia, tu concepto del yo, ya no va a significar nada. ¿Te fijas, Nana? Todo eso que, inclusive ese yo que defendías con tanto ahínco, que nadie me insulte, que nadie me critique, que todo el mundo me vea como súper talentoso. ¿Sabes cuánto y qué importancia va a tener? Cero. ¿Te fijas, Nana? Entonces tú me dices que la meditación en nada no sirve, ¿no? Sí sirve. Sirve para desapegarte de esa conciencia de sapo, de esa importancia del sapo que te dabas en el pozo en el que vivías. Si te fijas, es otra materia, es otra materia y cada persona tiene necesidades diferentes. Habrá personas que necesiten practicar esta visión zen, de desapegarse de cosas, de desapegarse del yo, ¿de acuerdo? Entonces, es como decir, hay herramientas para cada cosa y depende, no podemos juzgar de la persona que está en un camino. Tiene unas necesidades diferentes a las de nosotros. Y el Buda decía, ¿solo yo o alguien como yo puede juzgar a otra persona? Uno no sabemos quién es, ¿sí? No sabemos eh, en qué momento de su camino se encuentra. Lo que sí podemos y necesitamos hacer es como estar a disposición de las personas y tratar de entender cuál de nuestras herramientas le puede ser más útil en ese momento debido a a nuestros sentimientos de amor, debido a nuestros sentimientos de compasión. Si te falta el tercer nivel, necesitas meditar el tercer nivel y no lo puedes desautorizar. De decir, no, yo decía del maestro Washam porque él traía una idea que no ayudaba, que era que esto es todo. Y si te fijas, a lo único que esto te puede ayudar es a llegar a un mundo bello, a tener una mente más sutil
pero vamos a seguir apegados a una mente y eso no nos ayuda, a una clase de mente que no nos ayuda. ¿De acuerdo? Muy bien. El siguiente nivel es lo que llamamos el pico de la existencia. Sí es el pico de la existencia. Entonces, C es eh, existencia, si no recuerdo mal, porque no apunté acá, pero entiendo que ese es el orden. Y es la cima de la existencia en el sentido de que la mente en este punto puede ser tan sutil, que alcanzar un estado en donde eh, ya ni tiene concepción ni no tiene concepción. Y es eh, otra vez un estado de concentración en donde como que se dejan pasar los pensamientos. Es un estado en donde los pensamientos ya no decimos este pensamiento es mío o este no haber pensamiento soy yo. Pero sin embargo, el ser continúa apegado a esta forma sutil de mente. Ni nada, ni no nada, pero sigue apegado a esta forma sutil que tiene su mente debido a el hábito de concentrarse en dejar pasar los pensamientos y está básicamente apegado a cierta conciencia. Y el problema de nacer en este lugar es que uno se cree que ya llegó al nirvana y no es el nirvana todavía. Todavía hay aflicción, todavía hay aferrarse a esa mente sutil. Y así como sucede en meditación, en este reino del deseo, uno no siembra malas semillas sencillamente porque su mente está en otra cosa. Pero como la mente está en, en un estado como eh, muy poco, como diríamos, con poco movimiento, tampoco pueden sembrar buenas semillas. Y cada minuto de estar, cada píxel de esa existencia está consumiendo millones de buenas semillas. Y es una cuenta de banco que se acaba. Llegan ahí por lo que otro ser hizo. Su ser de la vida anterior habituó su mente a esos estados de concentración, heredó esas buenas semillas, ¿sí? Pero no fue capaz de seguir teniendo buenas semillas y eso hace que llega un momento, se acabó la cuenta de banco y las formaciones mentales que siguen ya no son, eh, ya no son buenas semillas, ¿sí? Y empiezan como además traen todavía semillas de saber a dónde se van a ir, empieza el sufrimiento. Por eso es que decimos que no importa qué tan buena sea la semilla que estás experimentando en cuál de los reinos dentro del ciclo, eh, es sufrimiento. Cada píxel, cada cosa, sea neutra, sea agradable, sea ahora, ¿sí? Sea desagradable ahora, es sufrimiento. ¿De acuerdo? Ese es el pico de la existencia al que se puede llegar con una mente sutil.
Muy bien. ¿Y qué diferencia hay entre el reino sin forma y los otros reinos? Esta es la pregunta, es una pregunta de tarea, por eso la vamos a recuperar. ¿Qué puede ser? ¿Qué es lo que distingue al reino sin forma de los otros dos reinos? Lo dijimos ya, ¿eh? Esa es una cosa que hace un ratitito platicábamos con Miguel Ángel, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijimos? La diferencia. ¿Cuál fue la diferencia que platicábamos contigo, Miguel Ángel? Pero del reino sin forma, Sin forma. ¿Qué es lo que sucedía con las aflicciones en el pues reino sin forma? se pausan, muchas de ellas son, o sea, son otro, es la aflicción justo esto de solamente el apego a estar en ese estado mental Así que es, aparentemente ya no causa tantas aflicciones burdas, ¿no? La así ira es, y esto que acabas de exactamente. decir, que inclusive podrían estar hasta confundirse con el nirvana. Es correcto, porque son tan sutiles las aflicciones. Fíjense, sí hay aflicciones mentales, nada más que son muy sutiles, ¿de acuerdo? Entonces ya no tienen, a lo mejor ya no tienen celos, a lo mejor ya no hay ira, ¿sí? Pero sí están apegados a su propia mente. Entonces lo que distingue al reino sin forma o no forma de los otros dos reinos es que consta de objetos que conducen a aflicciones mentales que son particulares de ese reino sin forma. Y esas aflicciones que son particulares de ese reino sin forma es el apego a su propia mente. Entonces tienen como clarividencia también, según la descripción de la vida del Macoya, eh, tienen lo que se llama el ojo del dios, son el Deva Ai, tienen el ojo del dios y un nivel de concentración en donde puedes escuchar pensamientos, ¿de acuerdo? Y, Dependiendo de hasta qué nivel de concentración han llegado. Muy bien. estos no tienen, literalmente no tienen cuerpo, pues son solamente. No, no tienen formas físicas. ¿Sí? No tienen formas físicas, entonces su mente inclusive es mucho más sutil que la nuestra, ¿de acuerdo? Sus estados mentales son más sutiles que los nuestros. Por un ejercicio, y como tú decías la vez pasada, ¿cuánta gente puede estar llegando ahí? Bien poquitas, ¿sí? De aquí, de nuestra existencia del mundo humano, hacer bien muchos, muchos menos de todos los seres que pueden existir en el planeta. Los que llegan a estos niveles de concentraciones son muy, muy pocas Y al personas. no tener forma, pues es imposible hacer cosas por otros, porque no pueden sembrar ninguna semilla. De pronto los de la forma, Sí, sí, Nana, es como decía, están tan concentrados, más que, yo siento que más que porque no tienen cuerpo, es porque su concentración es tan aguda, ¿verdad? Que su movimiento mental está reducido. Si te fijas, su movimiento mental está reducido a pensamientos, no a sensaciones, no a lo mejor a sentimientos, que son estas cosas burdas que se mueven en nuestras mentes. Y las aflicciones mentales también burdas, como la ira, los celos, etcétera, fueron superadas por hábito. ¿Te fijas? Tienen el hábito de haber superado las aflicciones burdas y pero no tan, digamos, perdón, que eso no es una aflicción mental, no sienten amor, compasión.
Lo que pasa es que no podemos decir que el amor y la compasión sean aflicciones. Por eso no son aflicciones. No, Sienten no. ellos, no lo sienten, no lo pueden Mm, sentir. yo creo que sí pueden sentir amor y compasión. El punto es sobre qué va dirigido. Eh, ¿qué podría provocar amor y compasión en un reino en donde todos son felices? Probablemente sí, por eso eh, pueden. Yo recuerdo, y lo vamos a revisar cuando veamos los devas, de que hay paraísos que son búdicos en donde la gente puede alcanzar los niveles puede iluminarse, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de bodhisattva, puede estar en un paraíso búdico e iluminarse. Es decir, hay estados mentales en donde puede seguir siendo un bodhisattva y tener compasión y amor por los demás seres. ¿Sí? Nada más que estamos hablando de los seres que no tienen esa motivación cuando llegan a esos lugares. Estábamos hablando de seres que llegan a esos lugares sin la motivación del bodhisattva, ¿verdad? Y por ello siguen dentro del ciclo del sufrimiento dando vueltas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, otra vez volviendo al tema, lo que hace que tengamos esta existencia en un reino sin forma es el nivel de concentración tan perfecto al que se llega, tan ajustado al que se llega sin aflicciones mentales gruesas. Y la única que sigue es el apego a el tipo de mente que tienen, ¿de acuerdo? A que pueden ser capaces de tener inclusive clarividencia y ser conscientes de pensamientos, escuchar pensamientos, pero no hay esta motivación que tú comentabas que hace toda la diferencia. ¿Sí? La motivación de por qué estás haciendo estas concentraciones, por qué estás practicando estos. La danza del león, por ejemplo, nosotros tratamos de llegar a estas concentraciones, inclusive después empezamos, si se acuerdan, empezamos a jugar de estoy en este nivel y caigo a este segundo y luego al otro y al otro y al otro. Y cada vez soy capaz de ir de un nivel de concentración al otro con mayor habilidad. Bueno, yo no soy capaz, ¿verdad? Pero digo que en esa práctica de meditación se practica este asunto de estar pudiendo saltar de un nivel a otro nivel. Y si no fueran útiles, no, los maestros no nos enseñarían estos. Sí son útiles porque tenemos que poder alcanzar un nivel de concentración el necesario y suficiente para poder tener la PDB. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a adelantar porque si no, no vamos a terminar otra vez hoy la clase 2. Tenemos los tipos de nacimiento. Entonces, el Abhidharma Kosa describe 5 tipos de nacimientos, que son esta parte de la rueda del sufrimiento. Aquí ya no me entró porque quise que fuera un poquito más grande en algunas partes. Lo que hubiera hecho es poner la otra también ahí. Pero bueno, en esta parte del ciclo del sufrimiento, ah, seguimos dando vueltas. Acá está el mono agarrando la manzana, ¿se fijan? Y esta gente que está acá en los reinos en los reinos de los devas, en los reinos de la forma y de la no forma, siguen aferrados a por lo menos su mente, ¿sí? Entonces, eso es lo que causa estos tipos de nacimientos. Pero entonces,
¿Cuáles son esos tipos? Tenemos los seres del infierno. Entonces, ya platicábamos la vez pasada que los seres del infierno son como lo que describe Dante, ¿sí? Hay, en la lectura pueden encontrar las descripciones de los sufrimientos de manera muy detallada en sus lecturas. Si alguien no tiene acceso a las lecturas en la plataforma, por favor, me hacen notar, me escriben, les ayudo a entrar, les explico cómo entrar en estas clases. Y ahí vamos a revisar cómo es cada uno de los estados y qué es lo que nos lleva ahí también. Entonces tenemos los seres de los infiernos, que en tibetano se llaman Nielwa. Y así a grosso modo hay 8 infiernos calientes, 8 infiernos fríos, los infiernos terrenales y los que no están en un lugar en particular. Pero básicamente la mente que tiene ese karma los lleva a ese lugar, los que son indefinidos, ¿sí? Y la realidad es que si pensamos con lógica, no sé, esta gente que vive no sé, en Palestina, en la última guerra que empezó, en donde la gente está sufriendo tanto, que podemos decir que lógicamente hay seres que viven infiernos, ¿verdad? Y personas que decimos nosotros, sí, sin juzgar, ¿eh? Pero a veces decimos, ay, es que, ¿cómo puede ser que estos niños sufran tanto? Y nos duele mucho ver estos niños que la pasan tan mal. Y la realidad es que la diferencia entre ellos y nosotros es mínima. La cantidad de semillas buenas que nosotros podríamos tener por no estar en esa situación es solamente otra bolita. ¿Se acuerdan que decíamos de la lotería? En cualquier momento nos toca una bolita de estar en esos lugares, así que podemos pensar que la compasión que tenemos con ellos es porque irse al infierno, la verdad, no arregla nada. Es tan inútil tu mente en esos lugares. Es como un niño que recibe un castigo después de horas de que ha hecho maldad. No puede relacionar con lo que hizo. No le ayuda a ser mejor. Solamente sufre. ¿Sí? Los seres de los infiernos no aprenden nada. Porque si fuera cierto que aprendemos nada por algo, por irnos al infierno, hace rato seríamos todos iluminados. La realidad es que hemos estado en infiernos una y otra vez y seguimos haciendo lo mismo que nos vuelve a llevar a un infierno. Y no digo eh, en el, eh, en el hecho de que quizás en esta forma humana no hemos experimentado un infierno como tal, pero seguramente ha habido un día en nuestra vida humana en que lo hemos vivido como si fuera un infierno. Seguramente hemos tenido
un día, unas horas en donde hemos experimentado de manera tal un sufrimiento que sí nos convence de que este lugar existe. Todos nosotros que estamos estudiando estas cosas, hemos llegado aquí a estudiar estas cosas porque de alguna manera hemos experimentado un día infernal. Cada uno de nosotros sabe qué fue lo que vivió y qué fue lo que nos trajo aquí. Pero querer salir de esa experiencia es lo que hace que nos comprometamos en una práctica, en estas prácticas que estamos teniendo. Sabemos que es posible un día infernal. ¿Sí? Muy bien, entonces ese es uno de los tipos de nacimiento que podemos tener y que no, ojalá no se nos haga que tengamos que visitar ese lugar. Yo me acuerdo porque, bueno, no sé ustedes, pero mi formación ha sido cristiana católica y hagan de cuenta que me acuerdo de un pasaje del Evangelio que decía, el que le dice estúpido a su hermano merece el infierno. Eso es cuando uno está tan enojado y el maestro Shantideva dice que un segundo unos minutos de enojo hacia otra persona puede llevarte al infierno. ¿Sí? Entonces, no es solamente de un lado que nos llega el mismo tipo de información para que lo consideren. No es solamente, bueno, en fin. Luego tenemos el tipo de nacimiento de los espíritus hambrientos. Los espíritus hambrientos son seres tan aferrados a posesiones y a lo mejor a cubrir sus propias necesidades al nivel de la mezquindad, ¿sí? Que nacen como estos seres en donde constantemente son torturados por el apego tan grande que sienten. Otro tipo de nacimiento, pues son los animales, Dundro. No me acuerdo si les dije, estos les dicen Jidak. Al parecer me desapareció el nombre ¿cómo se llama? En tibetano. Pretas o Jidak. Son los espíritus hambrientos. Y los animales, que son un reino que sí podemos ver. Estos son otro tipo de nacimiento que tiene también el sufrimiento en particular que tienen los animales es el terror de ser comidos todo el tiempo. Después, en la Vidharma Kosha vienen los humanos de los 4 continentes. Se supone, están descritos aquí, se supone que nosotros vivimos en el continente del sur. Otra vez, es una cuestión de que no percibimos o no tenemos contacto con humanos que puede ser que tengan otro tipo de realidad, ¿no? Y se describen, como comentábamos el otro día, en el libro de los 3 tesoros, podemos ver cómo se llaman, qué otros subcontinentes tenían cerca, y cada uno tiene su propia forma y la cantidad de tiempo que viven y las cosas que disfrutan, etcétera. Entonces, pero pues son reinos que dicen que son humanos, el nuestro es
nada más en el que experimentamos aquí en la tierra. Tenemos seres de placer, que en tibetano es el famoso la. Mm, la, hay dos tipos de la. Hay seres de placer o devas en sánscrito que están en el reino del deseo, y hay devas que no están en el reino del deseo, están en los reinos sin forma. Son como estos, unos son como los de que comentaba, como lo que comentaba Miguel hace un rato, que son los seres como los dioses griegos y así, y luego están los otros que están también, se les denomina la en tibetano, los que están en los reinos sin forma, y que son como estos que tienen el ojo del Dios, etcétera, y que tienen clarividencia y que pueden escuchar los pensamientos y así. Ahora, ¿cómo nacen estos seres? ¿Cuáles son las formas de nacimiento? Pues las que conocemos como los seres que pueden nacer de huevos, como los animales, eh, las, eh, las aves, los anfibios, etcétera, ¿no? Que nacen de huevos, los peces. ¿Y por qué hacemos estas diferencias? Se hace estas diferencias por lo general porque cuando naces, en el mismo momento en que nace el ser, hay comprometidos dos seres en ese nacimiento. Por ejemplo, el nacimiento de un huevo, se supone que la madre tiene sufrimiento en un momento y luego el ser, cuando rompe el huevo, tiene el sufrimiento en otro momento. Entonces hay dos momentos en donde hay seres sufriendo de este tipo de nacimiento. ¿De acuerdo? Y esa diferencia tiene el tipo de nacimiento, la cantidad de sufrimiento que genera. Sí, se hace esta diferencia entre estos tipos o formas de nacimiento. Entonces, a tu madre una vez si naces de huevo, y a ti cuando sales del huevo. Ese ser provoca sufrimiento. Y luego tenemos el nacimiento del vientre. ¿Y el qué? Eh, como es la forma que nacemos todos los seres humanos los seres humanos comunes, porque hay historias de otra clase de seres humanos que han nacido de otra manera, y ahorita vamos a ver. Las formas de nacimiento del calor y la humedad tiene que ver con el nacimiento de los insectos, pero se me hizo tierno ahí el bebé naciendo del agua. Esa era la forma en que se describía la forma de nacimiento de los insectos, por ejemplo, que salen en la humedad, o los microorganismos que se reproducen en la humedad, el calor y la humedad. Se supone que es espontáneo y que eso no lastima a nadie, ¿sí? Pues la madre, el mosquito dejó ahí sus, este, sus huevitos, y luego nacen los mosquitos, pero no hay sufrimiento en ese tipo de nacimiento, entonces no se lastima a nadie. Y luego está el tipo de nacimiento de forma milagrosa. Hay una historia muy bonita de Guru Padmasambhava,
que fue el primero que llevó el que llevó las enseñanzas al Tíbet. El Padmasambhava era el gurú que de hecho se llama Padma porque nació, se supone, en una flor de loto. Y podemos decir que no nos consta, que es una leyenda linda, pero no sabemos. No sabemos el karma de las personas y esa forma milagrosa no causa sufrimiento a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, esa forma de nacimiento no causa sufrimiento y entonces es como milagroso. ¿Y cuál pudiera considerarse entonces mejor? ¿Cuál es Pues mejor? el sentimiento. Claro, Las- el que no causa sufrimiento. Entonces, se supone que cada uno de estos, la peor forma es la de nacer de huevo, ¿verdad? Eh, pero si se fijan, eh, el el menos sufrido es el que es de forma milagrosa. ¿Sí? Entonces, el primero, este no lastima a nadie, después el otro no se lastima, este no te lastima a ti, el otro no le lastima a nadie más, luego ahí el de vientre lastima una vez a dos seres y el otro una vez a uno y otra vez al otro. Entonces, eh, se lastiman dos veces. Ujú. Sí, el huevo lastima al pollito cuando sale y después lastima otra vez cuando sale el huevo. ¿Se fijan? Entonces es dos seres dos veces, ¿sí? Y por eso se supone que es peor. Y la última pregunta es, ¿qué clase de seres se dice que son conscientes de lo que hacen mientras eh, entran al vientre materno? ¿Qué clase de seres te dice que son conscientes de lo que hacen mientras entran en el mientras entran en el vientre materno? ¿Quiénes están conscientes mientras permanecen y cuando salen? ¿Y quiénes no están conscientes en ninguno de esos puntos? Esa es la última pregunta de esta clase. Entonces, ¿Estás poniendo un slide distinto? no, y me estoy dando cuenta de eso en este momento. Entonces lo voy a poner en un slide distinto, esa pregunta para que no tengan que escuchar de vuelta la clase para hacer tarea. Lo voy a poner en un slide distinto. Entonces, hay unos que son conscientes al entrar al vientre materno. Hay otros que están conscientes cuando permanecen. Y hay otros que están conscientes mientras permanecen y cuando salen. Y hay gente que no está consciente en ninguno de los puntos, ¿sí? Y la respuesta es, se dice que los emperadores de la rueda, están conscientes de lo que están haciendo mientras entran en el vientre. Los victoriosos y los que pueden ser también los budas autodidactas y los arhats están conscientes tanto cuando entran como cuando permanecen. Y los budas están conscientes en también desde que entran hasta que salen. Y los que han nacido de huevos son ignorantes en todo el proceso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces voy a volver a repetir. Los emperadores de la rueda están conscientes cuando entran. Los victoriosos
que son Budas autodidactas, y los Arhats están conscientes cuando entran y mientras permanecen. Los Budas, según el Abhidharma, están conscientes en todo momento, desde que entran, permanecen y salen, están conscientes los Budas. Y la gente que nace de huevos, en ninguno de estos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, si se acuerdan, la descripción de los seres del bardo, ¿se acuerdan en la descripción de los seres del bardo? Decían que son conscientes cómo nace un humano, son conscientes en el momento en que ven a sus padres y entran al vientre pensando que se van a poder salir y ya no pueden salir. Se quedan atrapados en el nuevo vientre. ¿Y de qué depende eso? Del, Del karma. del karma, exactamente. Es el karma el que los lleva ahí. Y la clase 2 eh, dice que la tarea de meditación es imaginar cómo es cada uno de esos reinos y cómo sería nacer como cada uno de esos 5 tipos de distintos seres de esos reinos. Entonces, una forma de hacer esta meditación es, no se tomen tan, ¿cómo se dice? Literal, esto de que se tienen que ir al infierno, porque puede ser, ¿cómo se dice? Puede ser muy perturbador, Ujú. pero sí imaginarse que están viendo desde afuera cómo se experimentaría un ser del infierno, a lo mejor ayuda. Eh, pero sí, a veces nuestra mente nos puede jugar eh, trucos que no nos gustan, ¿verdad? Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿quieren que entre en la clase 3? Porque ya tenemos un poquito tiempo, son 12 minutos. O podemos seguir platicando de este. Yo me gustaría como hacer una pequeña meditación en lugar de entrar en la nueva clase. ¿Está bien? ¿Sí? Una mini meditación. Y después Excelente. hacemos nuestras oraciones. Muy bien. Como mi mundo depende de semillas, vamos a hacer una meditación. Les invito a que se pongan en una postura cómoda. Ay, es que no les dejé responder si querían hacer primero alguna pregunta en particular antes de entrar en la meditación. Uy, a veces me apuro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? ¿No? Perfecto, vamos a colocar. Vamos entonces. Colóquense en una postura cómoda. A mí me gusta empezar desde la coronilla y ir bajando. Siento que la tensión del cuerpo se va liberando. Así que enderecen la espalda, quiten la espalda del respaldo de sus sillas y pueden empezar relajando la frente, colgando los párpados sobre los ojos hasta que solo quede una pequeña rendija. Relajen las mejillas, una pequeña sonrisa en los labios, dejar la lengua pegada al paladar con la punta entre los dientes, aflojar la quijada. Ahí pueden ajustar ligeramente su mentón para que las vértebras del cuello tengan un pequeño espacio. Imaginen que sus hombros se van hacia atrás, nivelándose, y eso hace que también el corazón tenga un poco más de espacio para funcionar relajado. Exhalen largo. Pueden mover un poquitito, a lo mejor su torso, hasta que encuentren ese lugar en donde se soporta sin tensión.
Relajen las caderas, los muslos. Aprovechen para enderezar un poquito las rodillas en dirección a los huesos de las caderas y ajustar los tobillos. Relajen las piernas y los dedos del pie. Puedo exhalar y soltar todo lo que estaba en la mente hasta este momento. Dejar atrás los pendientes, incluyendo a lo mejor el desayuno. Muy bien, ahora no cuestiones nada, solo observa el aire entrando y saliendo de tus fosas nasales. El aire que sale es tibio, el aire que entra te refresca y te calma. Y ahora puedes pensar en el mundo que percibes, en el que experimentas todos los días, que parece sólido, que parece que esa percepción que tienes o esa forma de percibir el mundo parece estar ahí y parece que es igual para todos. Sin embargo, los insectos, los animales, los pájaros, tu mascota, percibe el mismo mundo que tú, ves tan sólido, de una manera tan diferente. De hecho, hay personas que cruzan la misma calle que tú y su mente está en un infierno de preocupaciones, de aflicciones, de ansiedad, de estrés. A veces eres capaz de animarte por una flor hermosa, por una fragancia que llega a ti. Y la misma persona que está sentada a tu lado no es capaz de verla siquiera. Ese compañero que a lo mejor tanto te disgusta, esa persona difícil que encuentras en tu vida, puede estar percibiendo no la flor que tú alcanzas a divisar en el jardín a través de tu ventana, en la oficina, sino el infierno de estar apegado a las cosas que necesita. Y tú la observas como molesta, injusta, complicada, amenazante. Así que, así como eres capaz de ver la flor, puede ser que seas capaz de reconocerle algún talento, porque hay personas que la ven de otra manera. ¿Podría otra mente ver a esta persona difícil para ti con compasión? Verla como amable, como valiosa, o reconocer su tristeza, su confusión, sus aflicciones. Y entonces puedo reconocer que esta persona a lo mejor está afligida y dejar de lado el verla como enemiga
como problema. Puedo empezar a verla como una bendición, como alguien que está ahí para ayudarme a superar una aflicción, porque su aflicción es mi espejo. Estoy proyectando a esta persona, así como proyecto mi mundo. Y mi mundo humano no es la única forma posible de experiencia. 30 segundos después de pasar de este mundo, todo lo que es un problema hoy día no será problema. Se van a abrir semillas de otras experiencias. Entonces, por un momento, observa con lógica que lo que experimento viene de lo que he sembrado y que lo que experimentaré cuando pase de este mundo viene o vendrá de lo que siembre ahora. Así que, ¿qué semillas estoy plantando hoy con mi manera de hablar? ¿Qué semillas estoy plantando con mi manera de reaccionar? Con mis deseos, con mi práctica. Toma una resolución en este momento. Voy a usar mi vida para sembrar percepciones puras. Voy a usar mis meditaciones, no solo para calmarme, sino para entender cómo funciona la realidad. Voy a preparar, estudiar, meditar, para que cuando atraviese esa puerta que es la muerte, pueda ayudar a otros. Así que dedica que cualquier comprensión que haya surgido a partir de esta sesión, de este compartir, se convierta en una causa para que encuentre un mundo puro y pueda escapar de todos esos reinos que estuvimos describiendo, que pueda salir de este ciclo del sufrimiento y sobre todo ayudar a otros a salir y alcanzar todos la iluminación total y completa. Así que envía tu dedicación a ese propósito a todos los seres que se encuentran en tu casa, en tu colonia, en tu país, a todo el planeta y a todos los seres del universo. Y esa dedicación vuelve a ti porque tú estás incluido en esos seres que puedes ayudar. Y cuando estés listo, lista, despacito, puedes abrir los ojos.
Muy bien, vamos a hacer nuestra oración final, muchachos, y despedirnos después. ¿Alguien que quiera hacer la oración de mandarla a la ofrenda? Yo la hago. Eh, Aquí está la gran tierra, colmada del olor del incienso, cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, llevando una joya del sol y la luna. En mi mente lo hago el paraíso de un Buda, y yo te lo ofrezco todo a ti, por esta acción que todo ser viviente experimente el mundo puro. Idam Guru Rana Mandala Karniyata Yami. Y nuestra oración del modo de arquero para que nada se desperdicie. Por la bondad de lo que acabamos de hacer, que todos los seres completen la colección de mérito y sabiduría y así obtengan los dos cuerpos últimos que el mérito y la sabiduría hacen. Soja. Te Así quiero es. recordar las tres esferas. Tú te Ujú. pusiste aquí en esta sesión. Tú tuviste la semilla de revisar estos contenidos, ¿sí? Tú eres responsable de todo lo que ha sucedido en esta última sesión. Y si sigues haciendo esto, vas a alcanzar sin duda este propósito de la iluminación total, ¿sí? Así que disfruten de su fin de semana y sobre todo el retiro que se viene, ¿sí? Nos vemos, nos vamos a encontrar de vuelta. Yo no me acuerdo si el martes, ¿qué fecha es este martes? Este es martes 7. 5, ¿sí? ¿Eh? 7. 7, El 7. próximo martes ya es 7. sí, Sería Entonces nos vemos ¿no? después del retiro, ¿verdad que sí? sí. Sí, Vemos todos. ahí porque lo que pasa es que no me acuerdo a qué hora empieza. Yo creo que nos vemos ya después para que no tengan el pendiente y se puedan preparar y toda la cosa. Ujú. Eh, yo creo que nos vamos a ver hasta después del retiro de Malasia. ¿Les parece? Perfecto. Sí, perfecto. Sí. Ay, que disfruten mucho ese retiro, va a ser muy especial. Los quiero. Gracias, Muchas Bárbara. gracias. Gracias por todo. Adiós, adiós. Lindo Sí, fin. Igual. Gracias, igual para ustedes. Les voy a pasar en la última pregunta porque se me olvidó ponerla en un slide diferente. Bueno, La, la de gracias. la 2 les voy a pasar de vuelta. Adiós. Adiós. chao. Yes.